Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos este día de hoy para eh, continuar con nuestro programa del grupo de trabajo de diabetes de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Hoy un tema muy importante, un tema que es relevante para nosotros en el día a día de nuestro quehacer médico. Acá el doctor Efraín Gómez. El doctor Efraín Gómez es médico internista, cardiólogo, especialista en cuidado intensivo y coordinador de la unidad de coronaria de Fundación Clínica Chayo, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y fundador del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología, miembro de diabetes y tiene un diplomado en diabetes mellitus. Entonces, doctor, ¿qué más que usted para que nos comparta hoy esta experiencia acerca de este lindo tema y pues poder ampliar un poco el panorama y las dudas que queden? Posteriormente las discutiremos al final de nuestra presentación en el ítem de preguntas y respuestas, donde deben escribir las preguntas y respuestas y vamos a analizarlas poco a poco. Entonces, bienvenido, doctor. Muchas gracias por su atención. Gracias, Nelson. Gracias por tu amable presentación. Muchas gracias a todos por estar esta noche hoy compartiendo este tema de importancia muy grande. Todos los días enfrentamos un número significativo de pacientes con diabetes y por lo tanto el conocimiento en que van las guías, el desarrollo del manejo de los pacientes con diabetes, especialmente en lo relacionado con la enfermedad cardiovascular, se vuelve absolutamente relevante. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Primero vamos a hacer alguna mención importante relacionada con clasificación y diagnóstico de diabetes, que sigue conservándose la misma, pero quiero hacer relevancia específicamente cuando se hace la definición en diabetes tipo 2. Es debida a una pérdida progresiva no autoinmune de una secreción adecuada de insulina a través de las células beta, pero frecuentemente viene respaldada por una síndrome de resistencia a la insulina o síndrome metabólico. Me parece que es relevante, sobre todo para lo que vamos a hablar más adelante. Los criterios para diagnóstico que trae en las guías ADA sigue siendo la glucosa plasmática en ayunas por encima de 126, por lo menos sin un ingreso calórico de al menos 8 horas, y en ausencia de una hiperglicemia inequívoca, el diagnóstico requiere de 2 pruebas anormales de la misma muestra o en 2 muestras separadas. También se hace con glicemia plasmática de poscarga de más de 200 miligramos en una prueba de 2 horas de un test de tolerancia a la glucosa en ayunas, que debería hacerse con una prueba estandarizada que involucre un equivalente a una carga de glucosa de 75 gramos. O los niveles de hemoglobina glicosilada A1C mayor o igual a 6.5, pero se exige que la prueba esté certificada por lo que se denomina el National Glycohemoglobin Standardization Program, que requiere para determinar que la prueba realmente sí tiene una relevancia en el diagnóstico. ¿Por qué menciono esto y por qué es tan importante que se los comente? Miren, la ventaja de la A1C en comparación con la glucosa plasmática en ayunas y la prueba de tolerancia a la glucosa oral en ayunas, primero es más cómoda, no requiere ayuno, y mayor estabilidad preanalítica y menos perturbaciones diarias durante el estrés, no cambia con la nutrición o la enfermedad en la fase aguda de la medición de la hemoglobina glicosilada. Pero estas ventajas se opacan, ¿por qué? Porque tiene menor sensibilidad en el punto de corte designado para el diagnóstico, tiene un costo mayor, tiene una disponibilidad limitada, no la encontramos siempre, y tiene una correlación imperfecta entre la hemoglobina glicosilada y la glucosa promedio en ciertos individuos en particular, especialmente aquellos que tienen algún trastorno de la hemoglobina. La hemoglobina 1C con punto de corte de 6.5 diagnostica solo el 30% de los casos de diabetes identificados en forma colectiva cuando se usó A1C, glucosa plasmática en ayunas, o glucosa plasmática 2 horas después, de acuerdo a la data del NANES que está aquí registrada en esta referencia. A pesar de estas limitaciones, el Comité Internacional de Expertos reconoce en el año 2009 a la hemoglobina glicosilada adicionada como criterio diagnóstico con el objetivo de aumentar la detección de pacientes con diabetes. Estas son las consideraciones diagnósticas de un paciente con diabetes que nosotros como cardiólogos clínicos debemos tener presente. Primero, si la hemoglobina glicosilada 1C es 7 y un resultado repetido es 6,8, se confirma el diagnóstico de diabetes. Así baje un poco. Si 2 pruebas diferentes, por ejemplo, la A1C,
y la glucosa plasmática en ayunas están por encima del umbral diagnóstico, confirma diagnóstico. Por otro lado, si un paciente tiene resultados discordantes de dos pruebas diferentes, entonces el resultado de la prueba que está por encima del punto de corte de diagnóstico es el que debe repetirse, con una consideración muy cuidadosa de interferencia con la prueba de la hemoglobina 1C. Hay que tener mucho cuidado y empezar a pensar si el paciente no tiene algún trastorno de la hemoglobina que facilite que esta prueba salga anormal, y en ese caso podría considerar otras pruebas como la glucosa plasmática en ayunas y el test de tolerancia a la glucosa en ayunas. El diagnóstico se realiza sobre la base de la prueba de detección confirmatoria. Por ejemplo, si un paciente cumple con el criterio de diabetes de A1C, dos resultados 6,5, pero no glucosa plasmática en ayunas, esa persona es diabética. Esa persona es diabética. Igual ocurre si lo hicieron con glucosa plasmática en ayunas. Cada una de las pruebas de detección tiene variabilidad preanalítica y analítica, por lo cual es posible que una prueba que produzca un resultado anormal, es decir, por encima del umbral diagnóstico, cuando se repita, produzca un valor por debajo del punto de corte diagnóstico. Por eso es tan importante saber que vamos a encontrar algunas variaciones. Este es un escenario más probable para considerar la glucosa plasmática en ayunas o la glucosa plasmática de 2 horas. Antes de las pruebas, las personas deben consumir una dieta mixta, especialmente la de glucosa, de 150 gramos de carbohidrato en los 3 días previos a la prueba de tolerancia a la glucosa. Los pacientes suelen hacer ayunos. Y miren, el ayuno y la restricción de carbohidratos pueden elevar falsamente el nivel de una carga oral de la glucosa. Las personas creen que es al revés, que le va a salir más baja cuando le hagan la test de carga y sale elevada. Hay que evitar el subdiagnóstico, el diagnóstico inadecuado con pruebas confirmatorias. Yo creo que tenemos que exigir que esas pruebas la hagan con esta estandarización, al igual que nos ocurre con el INR y demás. Y si hay una discordancia muy importante en los niveles de hemoglobina 1C y hay dudas con relación a la posibilidad de interferencia por la prueba, considere hacer una prueba que no tenga interferencia, como puede ser los criterios de glucosa, ya sea glucosa en ayunas o glucosa, test de tolerancia a la glucosa postcarga. Estos son los criterios diagnósticos para investigar sobre la presencia de diabetes o prediabetes en un adulto asintomático. Y miren de dónde arranca. Considere una prueba en adultos en sobrepeso o obesidad, quien tenga índice de masa corporal mayor o igual a 25. Imagínense, la mayoría de los que vemos en nuestra práctica general, que tengan adicionalmente uno o más cualquiera de estos factores de riesgo. Historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipidemia heterogénica, que son triglicéridos altos con HDL bajo, enfermedad, síndrome poliquístico, inactividad física. Si yo tengo inactividad física y más de 25, debo empezar a pensar en posibilidad de diabetes. Es un amplísimo rango de personas en el cual se considera la investigación. Esta es una prueba que está en la guía del 2023, la trae desde antes también, que es el test o la prueba para evaluar el riesgo de diabetes. Yo quiero que en algún momento la bajen. Esta es la página donde se encuentra y hagan el ejercicio práctico de esta prueba. Esta prueba prácticamente a una gran mayoría de personas, de acuerdo a los puntajes, porque le hice un ejercicio práctico, una gran mayoría significativa que tenga estos criterios va a tener riesgo de desarrollar diabetes. Esta es la página, vale la pena que la tengan para que hagan los cálculos e introduzcan los valores que se encuentren de acuerdo a edad y demás, y si la persona le da un score de 5 o más alto, tiene alto riesgo de desarrollar diabetes. Prevención y retardo de la diabetes de acuerdo a las guías de ADA. Primero, hacen la consideración de la metformina. Ellos mencionan la terapia con metformina para la prevención de diabetes debería ser considerada en adultos de alto riesgo para desarrollarla, típicamente definidos de acuerdo al DPP Program, especialmente para aquellos que tengan edad entre 25 y 59 años, con un índice de masa corporal mayor de 35, o que tengan niveles de glucosa plasmática en ayunas mayor de 110, o que tengan una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6, o que hayan tenido historia de diabetes gestacional previamente. De tal forma que metformina realmente en las recomendaciones de la guía de la Sociedad Americana de Diabetes nos dice 25 a 59 años con índice de masa corporal mayor de 35, glucosa plasmática en ayunas mayor de 106, pero por debajo de 126, porque ya sería diagnóstico de diabetes, hemoglobina glicosilada mayor de 6 o historia previa de diabetes gestacional. No olvidar
siempre estar pendientes del déficit de vitamina B12, especialmente en el consumo crónico de metformina, y se deben recomendar medir estos niveles con alguna regularidad en su uso crónico. Todo paciente prediabético se le debe buscar y modificar los factores de riesgo cardiovascular. Recuerden ustedes que son de alto riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Las estatinas pueden incrementar el riesgo de diabetes tipo 2 en personas que tengan alto riesgo. Usualmente son los pacientes con síndrome metabólico, obesidad y características adicionales de síndrome metabólico, pero no se recomienda descontinuarlas por este riesgo, dado que el balance riesgo-beneficio es tremendamente superior. Hace una recomendación especial en personas con una historia de ataque cerebrovascular y evidencia de resistencia a la insulina o prediabetes. El uso de pioglitazona se podría considerar. Recuerden ustedes que este fue un estudio muy bonito, el IRIS Trial, que mostró un beneficio en este grupo de pacientes no siendo diabéticos, porque disminuyó el riesgo de ataque cerebrovascular o infarto de miocardio. Sin embargo, se necesita balancear, balance clínico neto, entre el riesgo aumentado de ganancia de peso, edema o fractura, pero al parecer la disminución de la dosis de pioglitazona a dosis bajas podría mitigar esta posibilidad de riesgos de eventos adversos mayores. La consideración de los pacientes centrada en los pacientes específicamente en sobrepeso y obesidad. En pacientes de alto riesgo de diabetes debe ser importante estimular la pérdida de peso conjuntamente con el control de los factores de riesgo asociados, con miras a reducir, a minimizar la progresión a hiperglicemia y a la reducción de eventos cardiovasculares mayores. Mencionan estrategias con relación a el manejo de peso para minimizar la progresión de hiperglicemia o reducción de riesgo cardiovascular. Considerar una meta centrada en los pacientes con terapia farmacológica, en algunos casos medicamento para la reducción de peso que hayan demostrado una seguridad, especialmente en relación con el riesgo cardiovascular. Intensificar el acercamiento de medidas preventivas de factores de riesgo a los que les mencioné, que son los mismos que mencioné cuando mencioné la necesidad de utilización del grupo, en el cual claramente estaría indicada para la prevención del desarrollo de nuevos casos, retardar la aparición de nuevos casos de diabetes, la utilización de metformina. Índice de masa corporal alto, glicemia 110, 125, o glucosa poscarga en síndrome metabólico, en tolerancia a la glucosa poscarga, o hemoglobina glicosilada por encima de 10, o historia de diabetes gestacional. ¿Cuáles son las recomendaciones de la evaluación de un paciente con diabetes? Ellos hacen una evaluación paso a paso y dicen debería primero confirmar el diagnóstico y clasificar qué diabetes es, evaluar las complicaciones, las potenciales comorbilidades, su estado de salud, definir o revisar el tratamiento y el manejo de los factores de riesgo de las personas quienes tengan ya una diabetes establecida, iniciar con la persona, estimular para la formulación de estrategias y manejo de cuidado que incluyen las metas para llegar al tratamiento, desarrollar un plan para continuarlo, y en el seguimiento debía incluir la evaluación médica adecuada que les voy a mostrar más adelante. Pero es muy importante que toda esta estrategia debe ser guiada sobre la evaluación de el estado de salud total, sus complicaciones, el riesgo cardiovascular, hoy se involucra fuertemente, el riesgo de hipoglicemia y compartir las decisiones con el paciente en relación con las estrategias terapéuticas. ¿Qué se recomienda en la historia clínica? La historia de diabetes, pasado, presente, la historia familiar de diabetes o no, de desórdenes autoinmunes, la historia personal de complicaciones asociadas y la historia y el seguimiento del cual se debe planear con el paciente con el manejo de la diabetes. El enfoque y la dirección hacia los cambios comportamentales, como por ejemplo lo de dieta, actividad física, ejercicio, consumo de alcohol, la medicación y especialmente los planes de vacunación y la medicación sobre el manejo de los otros factores de riesgo, el uso o no de tecnologías como el monitoreo de glucosa, las bombas de insulina, si la está utilizando, etcétera. Las características o su relación con el medio social o con su red social, el examen físico y los exámenes de laboratorio que involucran todas las medidas que tienen que ver con la intervención y la asociación de factores de riesgo o enfermedades asociadas, y las medidas del examen físico que involucren la presencia o no de factores que determinen o aumenten o identifiquen o magnifiquen el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Una relevancia que trae la guía que yo quiero resaltar un poquito porque tal vez se pasa
con frecuencia y no se le tiene en consideración especial, es la presencia de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Recuerden ustedes que el síndrome metabólico y el hígado graso no alcohólico es una ruta de doble vía. Una lleva a la otra lleva a la una, y por lo tanto es muy importante y hacen una mención especial en la guía ADA. La enfermedad de hígado graso no alcohólico es el término utilizado para identificar un amplio espectro de esta condición de hígado graso. ¿Por qué? Porque puede empezar primero con hígado graso no alcohólico, que no tenga esteatohepatitis. Después pasa a una esteatohepatitis no alcohólica. Posteriormente pueden pasar a una esteatohepatitis con fibrosis, una esteatohepatitis con fibrosis avanzada, que puede llevar a otra condición que es cirrosis con carcinoma hepatocelular, o incluso desde la misma esteatohepatitis no alcohólica puede llegar a una presencia de hepatocarcinoma no cirrótico en pacientes quienes tengan la presencia de hígado graso. ¿Por qué es importante definirlo? Porque el NASH, que significa la enfermedad de hígado graso no alcohólico, y en este caso la forma de esteatohepatitis, se define histológicamente como una muestra hepática de biopsia teniendo 5% de esteatosis hepáticas asociadas con inflamación e injuria de los hepatocitos. Se encuentra un abombamiento de los hepatocitos con o sin algún grado de fibrosis. Esta esteatohepatitis no alcohólica afecta a más de la mitad de las personas con diabetes quienes tengan hígado graso o enfermedad de hígado graso no alcohólico, y puede derivar en el desarrollo de fibrosis. Es la causa líder de carcinoma hepatocelular y trasplante hepático en los Estados Unidos, con la lista siendo sobre representada por los individuos con diabetes. La mayoría de ellos vienen con diabetes mellitus. Esta es la clasificación de hígado graso no alcohólico con esteatosis mayor del 5% sin injuria, y esteatohepatitis con esteatosis mayor del 5%, pero con inflamación, abalonamiento hepatocelular y grados variables de fibrosis que van progresando hasta ello. ¿Cuál es la recomendación de la guía ADA? Personas con diabetes tipo 2 o prediabetes con factores de riesgo cardiometabólicos, quienes tengan cualquiera de las enzimas hepáticas, ALT o hígado graso, o imágenes por ultrasonido o por otra imagen con presencia de hígado graso, deberían ser evaluadas para determinar la presencia de esteatohepatitis alcohólica y fibrosis hepática con algunas pruebas. Se puede hacer este índice, que es el índice para fibrosis hepática. Esta es la tabla donde la pueden calcular para que la tengan presente. Simplemente toman unos datos de edad del paciente, los valores de transaminasa, aminotransferasa, aspartato, aminotransferasa y alanino, aminotransferasa, el conteo de plaquetas, y con base en eso le da cierta clasificación de riesgo para el índice de fibrosis, y de ahí determinar un estudio adicional. ¿Cuál es la importancia de la consideración de la enfermedad del hígado graso para nosotros como cardiólogos y para todo el mundo que maneje clínica? Es que cada pérdida de peso en forma significativa, en un porcentaje mayor, va a contribuir en forma significativa incluso a llegar a la resolución de la esteatohepatitis no alcohólica, incluso a frenar un grado significativo el desarrollo de fibrosis. Importancia para nosotros: si hay o no seguridad de los pacientes con enfermedad hepática de hígado graso no alcohólico. El uso de estatinas para pacientes con enfermedad hepática de hígado graso no alcohólico es benéfica, segura y se recomienda. No la suspendan. Blancos glicémicos. La evaluación de la consideración glicémica con hemoglobina glicosilada, medidas durante el tiempo para tratar de encontrar valores de glicemia en rango terapéutico. En hemoglobina glicosilada se recomienda al menos 2 veces al año en pacientes quienes han alcanzado la meta y están estables, pero puede ser un poco más seguida, casi 4 veces en el año, dependiendo de si el paciente no ha alcanzado claramente las metas. Esta es los valores de hemoglobina glicosilada, y simplemente se los resalto para una cosa. Miren, tener hemoglobina glicosilada 6 significa que en promedio de glucosa es de 126, pero quiere decir que ha jugado en un rango entre 100 y 152. Miren lo que determina realmente la hemoglobina glicosilada. Por eso no es un valor absoluto de un corte de palo que nos dice un valor absoluto, sino que juega en un rango importante, y por lo tanto tener 6 de hemoglobina glicosilada nos debe tener alertas para ver la posibilidad de que no vaya a desarrollar diabetes, o que incluso aquí se nos hayan colado unos tantos pacientes que realmente podrían ser eventualmente diabéticos. Son los blancos glicémicos. Hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Se puede ser un poco más estricto en pacientes individuales
se pueden hacer algunas valoraciones específicas. Esta es una tabla que la pueden mirar ahí en la guía, que nos puede permitir hacer el cálculo del objetivo terapéutico de nuestro paciente, si está en rango, el tiempo que puede estar en rango terapéutico. La glucosa plasmática precapilar entre 80 y 130 y la postprandial, la preprandial y la postprandial de glucosa menos de 180, esos son los blancos terapéuticos. La glucosa postprandial se puede convertir en el objetivo terapéutico o el objetivo de medición si la hemoglobina glicosilada no se alcanza metas cuando hayamos alcanzado los niveles de glucosa preprandial. ¿Qué significa eso? Que sigue la hemoglobina glicosilada alta, pero la preprandial está en el rango normal. Deben sospechar que el problema está en las postprandiales y se puede hacer una medición de postprandial 2 horas después. ¿Cómo sería el acercamiento farmacológico? Claramente arranca la guía diciendo que si el paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica o alto riesgo cardiovascular, el beneficio cardiovascular de los SGLT2 y los GLP-1 análogos de los receptores no está supeditado realmente a la disminución de los niveles de hemoglobina 1C. Y resalta este detalle tan importante porque eso es muy importante conocerlo. Muchas personas creen que si la hemoglobina glicosilada está normal o la glicemia está controlada, estos dos medicamentos sobran en un paciente con diabetes con estas características. Por lo tanto, no está supeditado a los niveles de hemoglobina glicosilada y lo resaltan aquí claramente. Por lo tanto, su iniciación se puede considerar en personas con diabetes mellitus tipo 2, independiente de el momento en que esté la hemoglobina glicosilada o la meta a la cual se vaya a llegar, o incluso que venga con terapia con metformina. La introducción de los SGLT2 o los GLP-1 análogos en personas con enfermedad cardiovascular en metas de hemoglobina glicosilada independiente de metformina para beneficio cardiovascular independiente de la hemoglobina glicosilada es claro. En adultos con diabetes tipo 2, otra cosa que es importante resaltarla para nosotros. En adultos con diabetes tipo 2, un antagonista un GLP-1 análogo de los receptores es preferido a la insulina cuando esto sea posible. Quiere decir que de inicio es preferible arrancar en pacientes quienes requieran terapia inyectable, excepto que no sea un diabético tipo 1, que requieran terapia inyectable, la posibilidad de iniciar con un GLP-1 análogo de los receptores. Recuerden que en nuestro país prácticamente todos los arrancan con insulina y metformina. Si la insulina es usada porque ya lo requiere, está claramente indicada, la terapia combinada con un GLP-1 análogo de los receptores se recomienda para una mayor eficacia, mayor duración del efecto y un efecto neutro o mitigando la posibilidad de ganancia de peso y beneficiando también o disminuyendo el riesgo de hipoglicemia. Las recomendaciones de la intensificación del tratamiento para individuos que no han alcanzado la meta no se debería retardar. Esto es muy importante. La valoración, los cambios del comportamiento, las valoraciones clínicas, se recomienda intervalos de 3 a 6 meses, que es más o menos lo que nos da el cambio que puede darse en la hemoglobina glicosilada, y ajustar tanto como sea necesario dependiendo de los factores que el paciente tenga y el impacto que tenga. Quiero resaltar esto que es sobre la sobrevasalización, que no está en nuestro español, pero aquí está en inglés, la sobredosis de niveles basales de insulina. Que debe permitir una reevaluación adicional. Todo paciente que realmente de insulina basal pase para su peso de 0.5 unidades por kilo día ya debe sospecharse que está sobrepasada los dosis de basales de insulina, o cuando tengan altas dosis durante la hora de acostarse o a la mañana, o un diferencial grandísimo de la glicemia preprandial con relación a la postprandial, o que haya hipoglicemias conscientes o percibidas y no percibidas, o una gran variabilidad glicémica. Es importante tener una consideración y atenerse o apoyarse al concurso de los colegas de endocrinología para ajustar las dosis de estos pacientes, porque generalmente son perjudiciales, especialmente para nuestros pacientes en consideración cardiovascular. El año pasado, la guía ADA y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes se unieron para decir una cosa importante. Primero, el acercamiento holístico del paciente. Yo resalto esto porque las metas que ponen ellos es la protección cardiorrenal, el manejo de la glicemia con medicamentos para la glicemia, el control estricto de los factores de riesgo y el manejo del peso de nuestros pacientes. Por lo tanto, mandó la guía y hizo esta unión. Ellos unieron dos estrategias.
Primero, la educación, los cambios del estilo de vida, el soporte educativo y de un programa de salud. Y si la meta es la reducción del riesgo cardiorrenal en pacientes de alto riesgo, los metió a dos: enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida y alto riesgo, y le inicia GLP-1 o SGLT2, comprobado beneficio cardiovascular. Y si la hemoglobina no está en metas, pues combina los dos, y si no está en metas, le agrega tiazolidina diona si no tiene contraindicación. Si el paciente tiene falla cardíaca, inicia con un SGLT2 inhibidor, comprobado beneficio, y de una vez se va a una reducción del riesgo cardiorrenal adicional con la necesidad del control glicémico de los pacientes, pero no menciona, digamos, necesariamente si alcanzó o no alcanzó meta. Y los de enfermedad renal arranca con un SGLT2 inhibidor con demostrado beneficio para reducción de la progresión del daño renal, o un GLP-1 análogo de los receptores, comprobado beneficio cardiovascular si el SGLT2 no es tolerado, pero no menciona ahí nada. Pero después habla de la meta del control glicémico o el peso, como si estos pacientes fueran un grupo diferente, y me llamó mucho la atención, porque realmente estos pacientes, la mayoría están aquí, y yo creo que ninguno de los pacientes que está aquí no sea una preocupación el manejo glicémico ni el control de peso, y hace mención, y cuando uno mira, termina yéndose a los GLP-1 análogos de los receptores y a los SGLT2 inhibidores, excepto acá, que arrancaría con metformina si fuese un paciente sin ningún factor de riesgo, que tuviera solo que controlársele la glucosa. ¿Qué mencionan ahí? Hace por primera vez, digamos, un mensaje rotundo entre la guía ADA y la guía de la Sociedad para el Estudio de la Diabetes Europea. La metformina no se recomienda, no está recomendada ya como primera línea para el control glicémico en individuos con alto riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, falla cardíaca o enfermedad renal crónica. Esta es la tabla que trae la guía actual de la ADA, que es muy similar a la otra, en la cual se unieron ellos y la sacaron. ¿Qué hicieron? Simplemente la guía europea unió este, que es el indicador de alto riesgo, y los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, y aquí los define, simplemente los define, pone los pacientes con falla cardíaca acá, y los pacientes con enfermedad renal crónica, y también los define en la tabla. Si uno mira, los dos van a lo mismo, o sea que se pudo haber hecho como estaba en la europea, y se inicia con un GLP-1 análogo comprobado beneficio o un SGLT2 inhibidor comprobado beneficio. Si no están metas, combine los dos, y si no ha demostrado beneficio, adicione tiazolidina dionas. Si el paciente tiene falla cardíaca, SGLT2 comprobado beneficio en esta población, y adicional reducción del riesgo cardiorrenal, que será combinando con medicamentos modificadores de enfermedad o la necesidad de disminuir la glucosa. Seguramente también será con estos mismos medicamentos que también tienen un impacto modificador de la enfermedad, y pasa lo mismo aquí con el paciente quien tiene enfermedad renal crónica en dosis máximamente tolerada de inhibidores de la ECA o ARA2, preferiblemente un SGLT2 inhibidor con demostrada evidencia en reducción de la progresión del daño renal, o un GLP-1 comprobado beneficio cardiovascular si este SGLT2 no es tolerado. Si la glicemia sigue por encima, considere incorporarlo o juntar estos dos medicamentos para alcanzar la meta con protección cardiorrenal. Si las metas para obtener es del control glicémico, hace lo mismo. Menciona aquí metformina o incluye una combinación que traiga eficacia en alcanzar la meta del control glicémico, y considere evitar medicamentos que produzcan hipoglicemia. Y si necesita medicamentos con más alta eficacia, vuelve y juega. Se van a los GLP-1 análogos de los receptores, aquí también mencionan insulina, o una combinación de estos, o más altos o más poderosos para disminuirlo. Están aquí de altura, porque estos son muy altos, estos son altos, y de consideración intermedia para la reducción están los DPP-4. Y para la obtención de peso, medidas generales: intensificar los manejos y los programas de reducción de peso, considere medicación para la reducción de peso, y considere incluso hasta la cirugía metabólica para reducción de peso. Y vuelve y pone los mismos que están aquí, que tienen control glicémico, también son los que más tienen reducción de peso. De alto están dulaglutide y liraglutide, de intermedio GLP-1 análogo, que no están listados los de arriba, GLP-1, y los DPP-4 y metformina, que son neutros en realidad con el tema de la reducción de peso. Y si no se alcanza la meta, busque cuáles fueron las barreras que impidieron que se alcanzaran las metas del paciente para hacer consideraciones adicionales de estrategia. Este es un paciente del consenso de diabetes de alto riesgo cardiovascular. Solo mírenlo. Individuo mayor de 50 años que tenga más de dos factores de riesgo adicional, que incluye cualquiera: obesidad,
hipertensión o cigarrillo. Dislipidemia, tengo 55, ya es 1. Y si tengo obesidad, mayor de 55 años, si tengo obesidad y tengo dislipidemia, que suelen ir de la mano, ya. Si tengo obesidad o hipertensión, ya. Estos son pacientes de alto riesgo. Deben tener un tratamiento comprobado beneficio para la reducción de los eventos cardiovasculares. Y vuelvo y traigo la definición que les había mencionado. La mayoría de los pacientes diabéticos tienen como su background un síndrome de resistencia a la insulina, que ustedes saben que es un clúster de factores de riesgo que casi siempre van de la mano, de lipidemia aterogénica, de obesidad, de hipertensión, etcétera, o prácticamente no vamos a encontrar sino pocos pacientes con esa consideración. Manejo del riesgo cardiovascular, debe hacerse un acercamiento multifactorial en la reducción del riesgo de las complicaciones de diabetes, que incluye el control glicémico, el manejo de la presión arterial, el manejo de los lípidos y medicamentos con beneficio cardiovascular y renal. Ese es un pilar muy importante. No se les olvide que el control glicémico no fue suficiente para la reducción de eventos cardiovasculares y renales mayores en pacientes con diabetes. Primer factor, diabetes. La guía ADA nos trae presión arterial por debajo de 130/80. Siempre que encuentren por encima ya de 180/110, de una vez considérelo hipertenso. Y todas las personas que tengan diabetes e hipertensión deberían tener un monitoreo de su presión arterial en casa. O sea, empieza a recomendarse como una indicación a la utilización del mapa de casa para hacer el seguimiento de los pacientes con hipertensión arterial, especialmente los diabéticos, porque el tiempo en rango terapéutico también se va a empezar a utilizar en el control de la presión arterial en los pacientes hipertensos. El tratamiento de la hipertensión arterial debería incluir medicamentos que hayan reducido eventos cardiovasculares en diabéticos, inhibidores de la ECA-WARA2 en primera línea para hipertensos con diabetes y enfermedad coronaria. Esta es una indicación A claramente documentada. La mayoría de los pacientes requieren múltiple terapia, la mayoría de los diabéticos requieren 3 o más para el control de la presión arterial. Inhibidores de la ECA-WARA2 para el control de la presión arterial como primera línea en diabéticos quienes tengan albuminuria creatinuria mayor de 300, indicación A, o albuminuria creatinuria entre 30 y 299, como indicación B. Si una clase no es tolerada, se coloca la otra, pero nunca se deben dar combinadas. Siempre hacer un seguimiento de la creatinina, de la tasa de filtración, los niveles de potasio, etc. Intervención de cambios saludables del estilo de vida sobresalta, es importante tenerlos presentes, e intensificar la terapia con estilos de vida y optimizar el control glicémico, muy especialmente para aquellos pacientes quienes tengan triglicéridos altos, por encima de 150, y o HDL bajo, menos de 40 para hombres, menos de 50 para mujeres, porque son pacientes con una dislipidemia claramente aterogénica y mucho más en pacientes con diabetes. Personas de 40 a 75 años sin enfermedad aterosclerótica, uso de estatinas de moderada intensidad adicionadas a los cambios saludables del estilo de vida. Personas entre 20 y 39 años, recuerden que no están en la mayoría de los estudios clínicos este grupo etario, con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, se considera razonable iniciar la terapia con estatinas adicionalmente a los cambios saludables del estilo de vida. Los que están, este es para prevención primaria, ¿no?, entre 40 y 75 de alto riesgo cardiovascular, y estos que tengan uno o más factores de riesgo cardiovascular, se recomienda estatinas de alta intensidad para llegar al colesterol a más del 50% del basal y a un objetivo de LDL menor del 70. Y a un objetivo menor de 70 miligramos por decilitro. Acuérdense en prevención primaria que eso está claramente y sigue siendo soportado. Personas entre 40 y 75 de alto riesgo cardiovascular con múltiples factores de riesgo cardiovascular con un LDL por encima de 70 podría ser razonable adicionarle ezetimibe o un inhibidor de la PCSK9 a la dosis máxima tolerada de estatinas. Si la persona tiene más de 75 años, diabético, y está en estatina, es razonable que la continúe. No se recomienda quitarla. En adultos con diabetes mayor de 75 años, ellos consideran razonable iniciar terapia con estatinas de moderada intensidad después de discutir el potencial beneficio y el riesgo. Este es un tema que genera muchísima discusión
Yo creo que todos estos pacientes deberían recibirlo, pero bueno, me imagino que lo hacen sobre la base de una menor cantidad de estudios soportando. La terapia con estatina está contraindicada en el embarazo y ahí lo mencionan claramente, hay que reforzarlo. En prevención secundaria de todas las edades y enfermedad aterosclerótica, estatinas de alta intensidad. Junto con cambios saludables del estilo de vida, el nivel de LDL es menor de 55 y se debe lograr adicionando ezetimibe o un inhibidor de la PCSK9. Si no toleran dosis de alta intensidad, la dosis máxima tolerada e ir buscando la meta adicionando otros medicamentos muy seguramente. Esta es otra parte con relación a las otras fracciones de lipoproteína, cuáles son los objetivos. Triglicéridos en ayunas, más de 500, evalúe causas secundarias siempre. Y considere terapia médica para reducir el riesgo de pancreatitis. En adultos con hipertrigliceridemia moderada, 175 a 499. Los clínicos deberían dirigirse específicamente al tratamiento de los cambios saludables del estilo de vida, los factores que lo tienen elevado, como obesidad, síndrome metabólico, factores secundarios como la misma diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, síndrome nefrótico, hipotiroidismo y medicamentos que puedan aumentar los triglicéridos. En individuos con enfermedad vascular aterosclerótica y otros factores de riesgo que están en estatina, controlados el LDL, pero con triglicéridos entre 135 y 499, consideran la adición de glicosa pentaetil en pacientes con estas características para reducir el riesgo cardiovascular con un soporte de evidencia. Las estatinas más fibrato no han demostrado mejoría en los resultados de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y generalmente no se recomienda. Obviamente, para impactar enfermedad cardiovascular aterosclerótica podría considerarse si se necesita una reducción adicional de los triglicéridos en conjunto con la estatina o si se quiere utilizar como terapia combinada para mejorar la adherencia, etcétera, pero no para impactar resultados cardiovasculares mayores. La estatina más niacina prácticamente no se recomienda. Afortunadamente ya no tenemos niacida entre nosotros. Agentes antiplaquetarios para prevención secundaria, aspirina. Esta es la dosis en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Terapia dual con bajas dosis. Es razonable después de un síndrome coronario y podría ser beneficioso mucho más allá. Se puede considerar la terapia antiplaquetaria dual en individuos con intervención coronaria previa, alto riesgo isquémico, bajo riesgo de sangrado, para prevenir eventos cardiovasculares mayores. Y acuérdense que esto se llama el riesgo residual relacionado con la actividad plaquetaria. Combinación de aspirina con baja dosis de rivaroxaban se puede considerar en pacientes con enfermedad coronaria estable y o enfermedad vascular periférica con bajo riesgo de sangrado, con miras a prevenir eventos cardiovasculares mayores. Y la terapia con aspirina podría considerarse como prevención primaria en diabéticos quienes son de alto riesgo cardiovascular, después de una discusión muy seria con el paciente con base en el beneficio versus el riesgo de sangrado que ustedes saben que tiene en esta consideración en particular, y ahí casi que lo dejan más a consideración de discutirlo con el paciente. En individuos asintomáticos, buscar enfermedad coronaria no se recomienda en pacientes diabéticos, sino tratar y mejorar el control de los factores de riesgo. ¿Cuándo se considera la investigación? En presencia de cualquiera de los siguientes: síntomas cardíacos atípicos, disnea inexplicable, signos y síntomas asociados a enfermedad vascular, soplo carotidio, ataque isquémico transitorio, cualquier cosa que sugiera enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o anormalidades electrocardiográficas sí justifica investigar para la presencia de enfermedad cardíaca coronaria. Entre los diabéticos quienes tengan enfermedad vascular aterosclerótica establecida o enfermedad renal, el uso de cotransportadores o GLP-1, ya lo habíamos dado, es comprensible en estos pacientes y se debe utilizar. Quienes tengan enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o enfermedad renal, SGLT2 inhibidores con demostrado beneficio cardiovascular se recomienda para reducir eventos cardiovasculares mayores y o hospitalizaciones por falla cardíaca. Franca establecida enfermedad cardiovascular aterosclerótica o múltiples factores de riesgo cardiovascular, GLP-1 análogo de los receptores con demostrado beneficio se recomienda para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. En diabéticos, esto es muy importante, con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o múltiples factores de riesgo cardiovascular, la combinación
de un SGLT2 inhibidor con demostrado beneficio y un GLP-1 análogo de los receptores con demostrado beneficio cardiovascular, se puede considerar para reducción aditiva en el riesgo de eventos cardiovasculares y renales adversos. Es muy importante porque siempre se consideraba monoterapia, pero si ustedes quieren alcanzar la meta del control, ya hay una indicación de la guía ADA de que se podría dar combinada, más que todo por demostración de los estudios observacionales que han demostrado un beneficio de esta combinación y por lo tanto le ponen ese nivel de evidencia. En personas con diabetes tipo 2 y falla cardíaca establecida, preservada o reducida, sin duda, SGLT2 inhibidores, simplemente se la menciono, pero la conocen todos ustedes. En personas con diabetes tipo 2 y falla cardíaca preservada o reducida, comprobado beneficio cardiovascular, los SGLT2 inhibidores, se recomienda para mejorar los síntomas, limitar las limitaciones físicas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Personas con diabetes y enfermedad renal crónica con albuminuria tratada con dosis máximas de inhibidor de la ECA o receptores de angiotensina 2, la adición de finerenone, lo hacen explícitamente, se recomienda para mejorar los resultados cardiovasculares y reducir el riesgo de enfermedad renal crónica. En personas con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, particularmente enfermedad coronaria, se recomienda para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, ya lo habíamos mencionado, y en personas con infarto previo, los beta bloqueadores deberían ser continuados al menos 3 años después del evento, y esta es una indicación B para el caso de los pacientes con diabetes. Tratamiento de individuos con falla cardíaca con FEBI reducida, sean o no sean diabéticos, sin duda alguna los beta bloqueadores deben de estar allí. Y pacientes con falla cardíaca estable, la metformina se puede continuar para disminuir la glucosa si la tasa de filtración glomerular está por encima de 30, pero se debería evitar cuando el paciente se inestabilice o por descompensación de insuficiencia cardíaca durante la hospitalización. Esta es la guía que traen, que también estaba en la guía del 2022, del manejo o el acercamiento cardiovascular de los pacientes con más de 18 años, diabético tipo 2, mayor o igual a un factor, a una de estas condiciones, que es enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, alto riesgo cardiovascular de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y se optimice la terapia para prevenir los factores de riesgo, o sea, todas las metas del control de nuestros factores de riesgo. Y se recomienda iniciar un SGLT2 inhibidor o un GLP-1 análogo comprobado beneficio cardiovascular dependiendo de las comorbilidades y las características específicas del paciente. Discuta las preferencias clínicas del paciente y sus prioridades. Sí, pues eso así, no se toma ninguna otra acción adicional. Si se seleccionó un SGLT2 o un GLP-1 análogo de los receptores, reevalúe y considere la adición de uno u otro, sopesando en las características de riesgo-beneficio, y realmente eso es lo que significa que aquí están los pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular, cuya estrategia terapéutica está aquí, y ya está recomendado en las guías ADA 2023, como les comenté, la utilización de esta combinación. En el año 2020, la Unión de Sociedad de la Sociedad Colombiana de Cardiología, la Asociación Endocrinológica de Diabetes y Metabolismo, la Asociación Colombiana de Medicina Interna y la Asociación Colombiana de Nefrología y Hipertensión Arterial. Trabajamos unas recomendaciones de manejo cardiorrenal. Fuimos un poco más prácticos. Aquí tenemos el paciente diabético tipo 2 con enfermedad cardiovascular o renal cardiovascular establecida, de riesgo cardiovascular alto o muy alto. Metformina en su momento pues estaba comandando todos los tratamientos, más un SGLT2 o un GLP-1 análogo de los receptores, independiente del valor de hemoglobina, con evidencia demostrada en reducción de desenlaces cardiovasculares, y si está fuera de meta, combinar estos dos para la terapia de nuestros pacientes y obtener un beneficio cardiovascular importante. Enfermedad renal en riesgo en los pacientes, medición anual de albuminuria, súper importante, pacientes con enfermedad renal establecida, que tenga cualquiera de estas características, se debe monitorear 1 a 4 veces por año la parte del compromiso de la función renal o de la tasa de filtración glomerular. Siempre optimizar la presión arterial y el control de la variabilidad de esta es muy importante, por eso el tiempo en rango terapéutico nos permite lentecer la progresión de la enfermedad renal en el paciente con diabetes. Optimizar el control de la glucosa reduce el riesgo o enlentece la progresión del daño renal. Es importante tenerlo presente. Eso es muy importante, esa consideración. Los inhibidores de la ECA o bloqueadores de receptores de angiotensina 2 no están recomendados
en prevención primaria de enfermedad renal crónica en personas con diabetes, quienes tengan la presión normal o la relación albuminuria creatinina menor de 30 o una tasa de filtración glomerular normal. O sea, no hay que ponerlo como prevención, no se debe utilizar para eso, sino en esas características que mencionamos previamente, que aquí están, a reducir el riesgo de progresión renal en aquellos que tengan tasa de filtración glomerular mayor o igual a 20 o una relación albúmina-creatinina mayor o igual a 20, los SGLT2 inhibidores se recomiendan para dar en estos pacientes con diabetes. No se debe descontinuar el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona si hay un incremento que no sea superior del 30% de los niveles de creatinina en ausencia de una depresión de volumen, pues que lo va a aumentar. Diabéticos tipo 2 y enfermedad renal crónica, use SGLT2 inhibidores para reducir la progresión del daño renal y los eventos cardiovasculares en aquellos pacientes quienes tengan tasa de filtración por encima de 20 y la albuminuria en un rango normal a 200 miligramos, con la relación albuminuria-creatinuria en ese rango de normal a 200. En personas con diabetes tipo 2 y enfermedad renal diabética, considera SGLT2. Si la tasa de filtración está por encima de 20, un GLP-1 análogo de receptores o un antagonista de los mineralocorticoides, si la tasa de filtración está por encima de 25, muy seguramente finerenone aquí, adicionalmente para la reducción del riesgo cardiovascular y progresión del daño renal. Enfermos renales diabéticos, quienes tengan más de 300 miligramos de excreción de albúmina urinaria, una reducción del 30% o mayor de la albúmina de urinaria, se recomienda para demostrar que sí vamos a lograr enlentecer la progresión del daño renal. Entonces, la obsesión como objetivo terapéutico es tratar de reducir siquiera el 30% de la progresión de este daño renal. Las personas que no estén en diálisis, etapa 3, o enfermedad renal de alto grado, se debe hacer una restricción dietaria de 0.8 gramos por kilo de peso por día. Y para pacientes en diálisis, más altos niveles de restricción de proteínas se van a requerir en estos pacientes. ¿Cuándo referir para la evaluación de nefrología? Si el paciente continúa con un incremento importante de los niveles de albúmina urinaria o continúa cayendo la tasa de filtración glomerular o incluso por tasas por debajo de 30, porque debe hacerse una investigación adicional de otras potenciales causas no relacionadas con el problema de diabetes. Si la etiología es incierta del daño renal o se vuelve difícil manejo o hay una enfermedad renal progresiva o rápidamente progresiva. Esta tabla es muy bonita porque nos habla de las frecuencias de seguimiento y cuándo referir. Mire, aquí están todos los pacientes de cuándo referir a nefrología, qué tipo de seguimiento, cuándo tratar, cuándo referir para el seguimiento con la especialización de nefrología. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Excelente oración. Sabíamos que era muy amplia, que tiene un sinnúmero de eventualidades en la data y en todas las tablas que tiene, pero creo que se ha logrado el objetivo. Es una revisión amplia y consensuada de lo que corresponde a los pacientes con enfermedad cardiovascular y diabetes. Por aquí hay una serie de preguntas. Vamos a arrancar las preguntas. Agradecer puntualmente a las personas que se han unido a nuestro web el día de hoy, al señor doctor Benjamín Rincón, esto está en Yopal, la doctora Claudia Florian Díaz. Y comencemos con una pregunta. Dice, en un paciente diabético, la doctora Bonilla dice, para un paciente prediabético, ¿se recomiendan más cambios de estilo de vida o metformina para evitar progresión a diabetes? Es una excelente pregunta. Cuando uno mira realmente el origen de la data del uso de metformina, los cambios saludables del estilo de vida fueron superiores realmente, pero fue una cosa donde se pudo llevar un control adecuado de esos cambios saludables del estilo de vida. Desafortunadamente, los cambios saludables del estilo de vida, la adherencia a ellos es bastante pobre en cualquiera de los seguimientos que se haga. Incluso lo que se percibe es que no se supera el 8 o 10% al año de seguimiento de los cambios saludables del estilo de vida. Ojalá realmente se insistiera más. Tenemos que seguir insistiendo, no podemos desfallecer porque los cambios saludables del estilo de vida serían incluso superiores, porque logran una cosa que es impactante, que es, por ejemplo,
Cuando se logra la adherencia, se logra la reducción de peso, que ustedes saben que la reducción de peso es significativa para la disminución de la resistencia a la insulina e incluso para la reducción de la posibilidad de progresión a diabetes. Muy bien, y claro que obviamente eso redundaría en un beneficio adicional para el paciente. Por aquí nos pregunta el doctor Carlos Ernesto Cuervo, dice, ante glucosa alterada en ayunas, ¿tiene más valor hacer POTG que pedir hemoglobina glucosilada? Si tú quieres y tienes dos pruebas de la misma toma y te dan por encima de 126, o incluso si te da una sola prueba por encima de 26, pero tiene características clínicas que te sugieran que el paciente es diabético, es preferible tratarlo como tal. ¿Por qué? Porque le ofreces tratamiento que modifica la enfermedad. En cambio, los pacientes con esa duda, esa zona gris de los pacientes que están ahí entre que sí tienen síndrome metabólico, pero mañana sí van a ser diabéticos, perdemos una oportunidad de oro de darle no solamente el control de la glucosa, sino de darle medicamentos que modifican la enfermedad. Hoy por hoy los llamamos el riesgo residual del paciente diabético. ¿Por qué? Porque a pesar del control glicémico, la adición de esos medicamentos redujeron los eventos cardiovasculares. Quiere decir que todavía nos quedan espacio para buscar estrategias que reduzcan aún más el riesgo residual de los pacientes diabéticos. Y que esto es una curva de influjo-tiempo, y ya que tenemos un paciente con mayor, un lapso, teniendo en cuenta todas las cosas que pasan entre consulta y todas las cosas que nos suceden con los pacientes que se pierden eternidades, pues perdemos tiempo valioso en análisis. Dice Sí, y por no se aquí la extrañen que doctora, mañana, y no se extrañen que el día de mañana el punto de corte baje para el diagnóstico de diabetes, como ha ocurrido para el de presión, como ha ocurrido para el de lípidos. No se extrañen que estemos cortando más abajo. más abajo. Por aquí pregunta la doctora Andrea NB, dice, doctor, ¿considera usted que toda esteatosis hepática identificada de manera accidental por una ecografía abdominal debería comenzar tratamiento con estatinas? ¿Debería, perdón, qué? ¿Debería comenzar tratamiento con estatinas? Interesante No. pregunta. La pregunta es muy interesante. En realidad, el tratamiento con estatina no es para la estatosis hepática, ni para la enfermedad de hígado graso no alcohólico. El tratamiento para estatinas es dirigido al colesterol del paciente de acuerdo al riesgo cardiovascular. Entonces, siempre olvidarse que no sea. Lo que me refiero cuando mencioné lo anterior es que si estás tratando a ese paciente porque tiene un riesgo cardiovascular determinado y tienes que alcanzar una meta de LDL, a pesar de que te digan que tenga hígado graso, debe considerarse seguir el tratamiento para el riesgo cardiovascular, no para el hígado graso. Y dirigir una estrategia específica para el hígado graso, que la más importante, sin lugar a dudas, es primero, reducción de peso. Ya les mostré cómo logra una disminución dramática de algunos de los efectos sobre el hígado graso, y si no se controla, ya hay medicamentos dirigidos específicamente para el control de peso y también para el hígado graso, porque hay un papel muy interesante que cumplen los GLP-1 análogos de los receptores. Y ahí teniendo en cuenta también hay que el papel del ejercicio en la disminución del adipocito grande a un adipocito microfragmentado más pequeño, específicamente sobre el factor metabólico e inflamatorio que produce el adipocito. Igualmente la reducción de peso tiene que ver con esa disminución en el paciente con esta condición de hígado graso. Por aquí nos pregunta el doctor Álvaro Daniel Patiño, dice que es un residente en medicina interna y nos dice, me gustaría saber su opinión sobre el uso de monitoreo continuo de glucosa, teniendo en cuenta que es una intervención que ha demostrado un impacto en control glucémico adecuado y evitación de hipoglicemia. ¿Qué nos impide tener más pacientes para esta tecnología? Disponibilidad, no sabemos pedirla, ¿cuál es la indicación? Si tuviste ahí entre las menciones, incluso hay un capítulo específico en la guía SADA sobre el manejo de la tecnología como un soporte importante para el control glicémico de los pacientes con diabetes. No cabe ninguna duda que podría traer un beneficio. Hay que seleccionar bien los pacientes en los cuales sí se convierte en una estrategia costo efectiva. ¿Por qué? Sobre todo en aquellos que tú tienes que hacer modificaciones de fármacos, como es el caso de la insulina, que los tienes que hacer mucho más seguido. El monitoreo continuo de glucosa podría ser de mucho beneficio para disminuir el riesgo de hipoglicemia, disminuir la variabilidad y por consiguiente también disminuir los episodios de glicemia. Hay mucho de hipoglicemia y mucho más en los pacientes con alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular, que la hipoglicemia es el enemigo número uno porque tiene una asociación y una causalidad, cualquiera de las dos se puede dar para la presencia de eventos cardiovasculares mayores y mortalidad en el curso de un año.
con hipoglicemia percibida o no percibida. Bueno, voy a unir dos preguntas. Dice, en un paciente diabético con antecedente cardíaca, ¿en qué condiciones iniciaría un GLP-1 por encima de un ISGLT2 y cuál iniciaría, DAPA o EMA? ¿Cuándo qué, perdón? Cuando en un paciente, ¿en qué condiciones iniciaría un GLP-1 inhibidor por encima del ISGLT2 y cuál iniciaría, DAPA o EMA? En realidad, yo lo primero que hago, yo tengo una estrategia que utilizo, yo simplifiqué la guía. ¿Por qué? Para mi manejo práctico. Primero yo clasifico el paciente qué riesgo tiene. Si tiene alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular, el tratamiento no cambia. No cambia en realidad porque el beneficio se obtiene con cualquiera de las dos. Segundo, miro el nivel de hemoglobina glicosilada. Si un paciente tiene un nivel de hemoglobina glicosilada por encima de 7,5, la guía americana de los endocrinólogos americanos considera terapia combinada. ¿Por qué? Porque la monoterapia, en el mejor escenario, por ejemplo, semaglutide. En el caso, por ejemplo, de semaglutide oral, te baja 1,4% la hemoglobina glicosilada. No vas a estar probablemente en metas, ¿sí? Vas a estar alrededor de 7. Y si yo necesito un paciente con enfermedad, muy seguramente voy a tener que empezar con terapia combinada. Entonces siempre miro el objetivo glucosa y el beneficio cardiovascular. Entonces no arranco con uno o por encima del otro, sino con el nivel de hemoglobina glicosilada y la protección cardiovascular. En el efecto que se iniciara, si el paciente tiene condiciones cardiovasculares, arrancaría con un SGLT2 inhibidor. Primero, porque tiene un beneficio cardiovascular en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida en dos rutas. Uno, disminuye las hospitalizaciones y mortalidad cardiovascular por insuficiencia cardíaca y disminuye la progresión del daño renal en esos pacientes. Entonces, estoy produciendo un beneficio muy significativo en ese paciente. Y rápidamente miraría el nivel de hemoglobina glicosilada y lo combinaría. Y quiero llamar la atención cuando mencioné sobre la terapia combinada porque hay un registro grandísimo, el registro del Reino Unido y el país de Gales en conjunto, que son más de 300,000 pacientes. Se miró los que empezaron con GLP-1 solo, los que empezaron con SGLT2 solo y los que empezaron con terapia combinada por alguna razón. Y redujo los nuevos casos de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca mucho más la combinación de que cualquiera de esos dos por aparte. De tal forma que estamos empezando a ver estudios o análisis de vida real que muestran un poder tremendo de la combinación y el día de mañana, como nos ha ocurrido con hipertensión, terapia combinada, como nos ha ocurrido con lípidos, terapia combinada, diabetes, debemos pensar seriamente en terapia combinada porque hay una ventaja en potenciar los efectos y ya ustedes vieron que la guía empieza a hacer esa recomendación con un nivel de evidencia A. Preguntan por aquí, vamos a ver las dos últimas tres preguntas. Dice, en paciente de 80 años con diabetes de nuevo, de descromoglina glicosilada, tasa de filtración menor a 30, ¿iniciamos SGLT2 o somos más permisivos? ¿Tasa de cuánto? ¿De 30? 80 años, diabetes de nuevo, por hemoglobina glicosilada y tasa de filtración menor a 30. ¿Inicia SGLT2 o más Pero permisivos? menor Pregunta a aquí 30 el ¿en cuándo? doctor. ¿En cuánto menor a 30? Porque por el 20 para La arriba yo... tasa de filtración, sí, pone a 30. Si está contraindicado, no lo pongo porque está contraindicado. Sí, Pero no lo pondría porque está contraindicado. ok. Pero si está por encima de 20, yo se la pongo independiente de la edad. Es un medicamento tremendamente seguro. Tengo que medir las consideraciones especiales. El aseo genital es fundamental porque es donde puede haber un poquito de más riesgo. Por lo demás, es un medicamento tremendamente seguro. Adicionalmente, hay que hablarlo con el paciente. Yo tengo pacientes de esa edad que se lo he puesto. Dice por aquí, voy a esta pregunta, dos preguntas en la misma. ¿Qué tan recomendado es colocar IECA ahora 2 en pacientes diabéticos con microalbuminuria para disminuirla y llegar a meta de descenso en 30% a pesar de que ya está en manejo con ISGLT2? Habría que agregarlo, es que no lo excluye. Una molécula no excluye la otra. De hecho, en la guía dice, menciona en dosis óptima o máxima de inhibidor de la ECA o ARA2, la adición de un SGLT2 inhibidor puede contribuir al beneficio, no solamente de protección renal, sino del beneficio cardiovascular. De hecho, todos los estudios clínicos con SGLT2 mostraron una cosa interesante. Entre más malo tuviera la tasa de filtración, menos beneficio renal y mucho más en el cardiovascular
Entonces hay que empezar muy temprano para proteger más el riñón. Y si empiezo más tardío, voy a tener menos protección renal, pero muy significativa la protección cardiovascular y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Pero Oh, debe vaya, ser en conjunto con el inhibidor de la ECA-UARA2 en su defecto. y por aquí el doctor Luis Miguel Osorio. Doctor, buenas noches. ¿Usted qué opina de darle estatina de entrada a todo diabético independiente de su riesgo? Buenísima pregunta. ¿Por qué lo menciono? Porque miren en el truco que caemos todos. El paciente diabético, no tengo que decir cuál riesgo, es alto riesgo. El paciente diabético con un solo factor de riesgo adicional es alto riesgo. Y si tiene dos o más es muy alto riesgo. El paciente con riesgo moderado, porque bajo riesgo no hay en diabéticos. El paciente con riesgo moderado es un paciente diabético tipo 1 de menos de 35 años, sin ningún factor de riesgo, sin ningún daño de órgano blanco. O diabético tipo 2 de menos de 55 años, sin ningún factor de riesgo o ningún daño de órgano blanco. Toca investigar porque está mal examinado. Algo debe tener, ya se los dije. Antes de ser diabético tenemos un clúster o un conglomerado de factores de riesgo o síndrome metabólico. Es rarísimo que yo aparezca con diabetes, mi azúcar alta y punto, no tengo nada más. Entonces es muy difícil. Todo paciente diabético debería tener una estatina, primero, porque si es para prevención primaria, incluso, si es el de riesgo moderado, debe estar por debajo de 100. Si es el de alto riesgo, debe estar por debajo de 70. Y si es muy alto riesgo, debe estar por debajo de 55. No hay diabéticos que siendo diabéticos tengan eso. O en su defecto, no tengan dislipidemia heterogénica, triglicéridos altos y HDL bajo. Muy bien, profe. Vamos por aquí entonces, dos últimas preguntas para ir cerrando. Indicaciones de semaglutide oral y semaglutide inyectable. Muy buena pregunta. Indicaciones son iguales. Están iguales las indicaciones de estos dos grupos de pacientes. Si el paciente no se quiere inyectar, tomarse la oral o en su defecto. La discusión que van a proponer es que la evidencia y el soporte de los estudios cardiovasculares no están tan fuertemente soportadas en los orales comparado con los inyectables, con semaglutide inyectable, probablemente pueda ser la discusión. Pero ambas son semaglutide. Y finalmente, por aquí, ¿cuándo usar ácido eicosapentaenoico? El icosapentaetil es una indicación bien interesante, especialmente en pacientes quienes tengan evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El REDUCE-IT lo demostró con triglicéridos entre 150 y 499 de esos pacientes, 135 y 499, que tengan evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica porque trae un beneficio adicional incluso en el subgrupo de los pacientes diabéticos. Y por eso la guiada lo incorpora allí, especialmente cuando nosotros queremos buscar una reducción del riesgo residual. El riesgo residual, no solamente hay un riesgo residual en el paciente diabético como diabético, sino que tiene un riesgo residual que es lipídico, tiene un riesgo residual que es de remanentes de colesterol, tiene un riesgo residual que es inflamatorio, que el paciente diabético es tremendamente inflamado, le puede servir el icosapentaetil, y tiene un riesgo diabético relacionado con la agregabilidad plaquetaria o con los niveles de lipoproteína minúscula, que es el de otros remanentes de colesterol y o lipoproteína minúscula. Todos esos hay que tenerlos presentes si queremos reducir el riesgo cardiovascular y hay que verlo individualmente en cada paciente diabético, pero hay beneficio especialmente en ese subgrupo. Y finalmente, para terminar, profe, 3 tips de estilos de vida. 3 tips grandes que le digamos a la gente, esto es lo más importante en su cambio de estilo de vida. Bueno, en cambio del estilo de vida, para mi gusto, específicamente en el paciente diabético, la intervención en el consumo de carbohidratos simples se debe volver absolutamente relevante, porque es donde yo veo que es la mayor caída de todos los pacientes, donde caen más fácil. Eso se convierte casi en una drogadicción. Los mismos pacientes le dicen a uno, doctor, yo no me puedo contener de comerme un pan, yo no me puedo contener de comerme una galleta, yo no me puedo contener, no se pueden contener, haga de cuenta que eso es como una droga. Entonces yo creo que un objetivo número uno es trabajar con el paciente mano a mano, a tratar de desviarlo en lo posible de los carbohidratos ultraprocesados a carbohidratos complejos, para irlo cambiando de estilo de vida en la intervención dietaria. Dos, la actividad física regular. Y cuando hablo de actividad física regular no hablo de ejercicio, porque cada que ustedes mandan el ejercicio, no lo hacen.
el ejercicio es la máxima expresión de la actividad física. Entonces hay que empezar con lo chiquito. Y lo chiquito se llama caminar. Poner al paciente a caminar, irlo animando, haciendo ejercicio no solamente aeróbico, sino ejercicio que tenga aumento de la masa muscular. Está claramente demostrado que incluso entre dos obesos el que hace ejercicio vive más que el que no hace ejercicio con el mismo grado de obesidad, de tal forma que sí ayuda, inclusive así no logre bajar de peso, y hay que explicarle que el ejercicio no es para bajar de peso, que la dieta sí, el ejercicio es para sostenerlo o en su defecto una reducción muy mínima de este tipo. Y tercero, fundamental, el control estricto de los factores de riesgo. Paciente diabético lo manda sus factores de riesgo. Si no controlo bien la hipertensión arterial, si no controlo bien su lípidos, si no controlo bien su glicemia, que se vuelve, por supuesto que es relevante, si no controlo los otros cambios saludables como el consumo de cigarrillo y demás, pues el paciente no va a lograr progresar de enfermedad. Entonces yo creo que son los que yo más dirijo mi esfuerzo. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, sin antes de terminar, recordar muy bien que tenemos que hacer un manejo centrado en nuestro paciente, un manejo muy organizado con el individuo que tenemos al frente, con la familia que tenemos al frente y que hace parte del entorno de nuestros pacientes. Muchas veces nuestros pacientes pierden el año porque no tienen soporte familiar, no tienen un soporte que les ayude en el seguimiento y obviamente pues, esto hace parte también de los planes de intervención de los pacientes diabéticos. Profe, muchas gracias. Hemos pasado una hora fabulosa, muy Muchas interesante gracias. de todo lo que hemos hablado. Y a la gente, muchas gracias por su asistencia, por el set de preguntas que nos enviaron, casi 30 preguntas. Y creo que el profesor nos ha respondido maravillosamente con su background de información y con todo lo que tenemos y que sabemos del tema. Profe, muchas gracias. Muchas Gracias gracias a a todos por todos. su Gracias a asistencia. todos por haber asistido. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Gracias. chao.